Proyecto de gobierno para el Distrito Federal. Vamos a escuchar la participación de Martí Batres. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo con respeto y reconocimiento a los participantes, la participante en este debate. Me reitero su compañero, acudo a presentar nuevamente mis propuestas y a escuchar también. Me da mucho gusto escuchar propuestas que realicé desde agosto de este año, cuando la dirigencia del PRD capitalino nos invitó a la presentación de plataformas y yo sí acudí a presentar la mía, los 50 puntos para la cuarta transformación de la Ciudad de México. He escuchado aquí que se han retomado ideas como la empresa pública eléctrica y el concepto mismo de la cuarta transformación, lo cual me da mucho gusto. Saludo también a las amas de casa, profesionistas, empresarios, jóvenes, mujeres que están atentos a este debate y que quieren escuchar propuestas para el futuro de nuestra ciudad. Soy parte de una generación política que no se formó en el viejo régimen, sino en la lucha por las grandes causas de la sociedad. Toda mi vida he estado del mismo lado, toda mi vida he sido militante de izquierda y aquí sigo del mismo lado. Soy hijo de maestros normalistas que combatieron los cacicazgos de Jongitud Barrios y del Baester Gordillo, y me da mucho gusto formar parte de esta tradición de lucha y de izquierda. Puedo decir también, repitiendo las palabras del poeta José Martí, que la mejor manera de decir es hacer. Lo que propongo tiene que ver con mi historia, con lo que he hecho y con lo que hago actualmente. Desde los 14 años participo en la lucha política. Este es mi credencial de fundador del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, que en ese entonces dirigía Pablo Gómez, que por cierto ha expresado su apoyo a mi precandidatura. Soy fundador también del PRD, y este es mi credencial de fundador del PRD, firmada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Soy militante de toda la vida en las causas, en las grandes causas de la sociedad mexicana. Y estuve en el PRD en los años más difíciles, cuando no había gobierno, no había cargos públicos, no había muchas diputaciones, había lucha y también sufrimiento, cuando los PRDistas éramos perseguidos. En los años del régimen de Carlos Salinas de Gortari, yo estaba ahí con muchos otros compañeros y compañeras. No acabo de llegar a esta lucha. También me parece importante subrayar que he participado en el proceso que se abrió desde 1997. Gané en mi distrito, en la delegación Benito Juárez, y soy el único PRDista que ha ganado una elección en esa delegación. Presidí la primera asamblea legislativa del Distrito Federal con mayoría PRDista, y desde esa asamblea establecimos todo el andamiaje local que rige prácticamente hasta nuestros días. Después coordiné el grupo parlamentario del PRD que abrió la tribuna, la máxima tribuna de la nación a los indígenas zapatistas, y frenamos en ese entonces el IVA en medicinas y alimentos que no han podido imponer. Cabe decir que desde entonces le gané los debates a quien ahora pretende ser la candidata del PRI, y estoy listo para ganarle nuevamente los debates a ella o a quien pongan. Por otra parte, en el 2003 fui nombrado por Andrés Manuel López Obrador para defender al gobierno de la ciudad de los ataques, cuando el paraje San Juan, después los videos, después el desafuero, y me tocó esa responsabilidad que me honra. Estuve al frente del PRD en 2005 y 2006, cuando tuvimos el más alto porcentaje de la votación, gracias al movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador, y contribuí de manera decisiva y con entusiasmo al triunfo del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon para llegar a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Fui nombrado por él secretario de Desarrollo Social, y desde ahí creamos los programas de mejoramiento barrial, que tiene 3 premios internacionales: el programa el seguro contra la violencia familiar y el programa de comedores comunitarios. Ya hay 400 comedores comunitarios que creamos en esta administración, pues queremos que haya por lo menos uno por cada colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional. También me parece importante subrayar que si la ciudad es tranquila, se debe sin lugar a dudas a muchas causas. Si la ciudad es más tranquila que el resto del país, donde se aplican políticas de fuerza, la ciudad es mucho más tranquila
porque no se privilegian las medidas de fuerza, sino las políticas sociales. Cabe decir que la mejor política de seguridad pública es la política social. He contribuido siempre con propuestas y vengo también a reiterar y a desarrollar mis propuestas. Reconozco en los gobiernos perredistas de Cuauhtémoc Cárdenas, que rescató a la ciudad del saqueo de las mafias priistas, Andrés Manuel López Obrador, que dio un gran salto en la política social, y Marcelo Ebrard, que apoyó las libertades civiles que hoy existen en la ciudad y no existen en ningún otro lugar del país. La ciudadanía, podemos decir, está contenta con las políticas que se han aplicado, pero también somos conscientes que hay problemas y hace falta hacer otras cosas. Falta trabajo, falta empleo, tenemos una tasa de desempleo significativa. Falta también convertir el agua en un tema estratégico en todos los sentidos, como derecho humano, como política de ahorro, también como garantía para las colonias del oriente de la ciudad, especialmente Iztapalapa. También nos parece que no estamos aprovechando el potencial cultural que tiene nuestra ciudad. El DF puede ser una potencia cultural mundial, como lo es Nueva York, como lo es París. No se entendería su Producto Interno Bruto sin la cultura. Me parece también importante atender la diversidad social y atender a todos los sectores de la sociedad, comenzando por la gente más humilde y más abandonada y olvidada, pero también sin desatender a las clases medias, empresarios, jóvenes, mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, comunidad LGBTTI, intelectuales, artistas, migrantes indígenas, migrantes de otros lugares del mundo, comunidad judía, entre muchas otras comunidades. Me parece importante también que tengamos una política de seguridad ciudadana, es decir, que participe la gente. ¿Cómo vamos a lograr todo ello? ¿Cómo podemos fortalecer también los servicios públicos y la democracia participativa? Pongo varios ejemplos muy concretos. Hay que crear el Banco de la Ciudad de México para que éste pueda financiar empresas públicas, privadas y sociales. Un programa emergente de empleo para embellecer y limpiar la ciudad. Empresas sociales juveniles. Un programa de economía social con cooperativas. Crear la empresa pública eléctrica y con ello alcanzar 3 objetivos al mismo tiempo. Dar trabajo a los despedidos de Luz y Fuerza del centro. También aprovechar la basura que ahora solamente la enterramos y convertirla en energía, en luz, en electricidad. Y de igual manera generar electricidad para los grandes servicios como el alumbrado público, el metro, el trolebús y para la ciudad misma en general. También me parece importante facilitar la inversión privada. Hay muchos empresarios que quieren ayudar a la ciudad y hay ramas no contaminantes como el turismo, el vestido, la informática, la gastronomía y la cultura, donde podemos tener un gran crecimiento reencontrando la vocación económica de la ciudad, que ya no puede ser una vocación industrializadora contaminante. Propongo también que creemos el Instituto para el Comercio Exterior de las pequeñas y medianas empresas y ayudemos a las pequeñas y medianas empresas a insertarse en la economía global. Propongo también impulsar la economía de la bicicleta, con talleres que las fabriquen, ciclorefaccionarias, cicloestacionamientos, construir ciclovías a las zonas universitarias como Zacatenco, el casco de Santo Tomás, Seúl, las UAMs, las UACMs, entre otras. También propongo construir ciclovías hacia las colonias populares y abrir el turno nocturno del transporte público, porque una gran ciudad como la Ciudad de México sigue funcionando hasta después de las 12 de la noche. Hay mucha gente trabajando aún y en diversas actividades. Propongo que además del metro y del metrobús, que hay que continuar su construcción, podamos hacer otro transporte eléctrico público que sea el cablebús. Un sistema de transporte que baje de las zonas altas, porque el metro no puede llegar a la Jusco Medio, no puede llegar a la Sierra de Santa Catarina, no puede llegar a Cuautepec, y ahí vive una gran cantidad de personas de escasos recursos. Como jefe de gobierno, también me propongo encabezar la lucha por el agua, declararla un derecho humano y establecer la obligación ciudadana para que en casas, fábricas, oficinas, comercios, parques, todos los inmuebles de la ciudad tengan sistemas de captación del agua de lluvia y esta no se envíe por el caño. Propongo crear el corredor turístico cultural del Oriente que atraviese Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, para que haya un desarrollo más equilibrado territorialmente y no contaminante. Y propongo también retomar la noche de primavera en el centro histórico
y por otra parte generar un fondo para las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades de cultura. Propongo, porque ya existe la tecnología y hay una red de fibra óptica en toda la ciudad, crear el Internet universal y gratuito y darle recursos a las asociaciones de padres y madres de familia de las escuelas para la obra menor de las escuelas para que se maneje autogestivamente. Propongo que cada colonia, pueblo, barrio tenga $500,000 de pesos cada año para una obra decidida por cada comunidad y propongo también, entre otros puntos que vamos a ampliar, que podamos lograr la universalidad del bachillerato en 5 años y la universalidad de la licenciatura en 10 años, apoyándonos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hasta lograr la meta de 0 rechazados, que debe ser como la UNAM al país, la UACM al Distrito Federal. Gracias. Gracias a Martí.